estaban sujetos a múltiples fallos, ¿no es cierto?, que le dejarían un sistema completamente desconectado de gran parte de los consumos fuera de servicio si ocurre una falla en este sistema radial. Eso lo corregíamos con la posibilidad de tener un sistema en malla, donde cada transformador va a tener por lo general 2 puntos de alimentación que me permitiría entonces seccionar o dejar fuera de servicio la zona fallada, pero siempre tener un segundo punto de alimentación y por lo tanto me hace un sistema que es más confiable desde el punto de vista eléctrico, pero a su vez más caro, dado que necesito más equipos y más líneas. Hasta ahí, resumiendo. Entonces ahora la pregunta que se hacía era, bien, cuando yo empiezo a diseñar un sistema de transmisión, subtransmisión o distribución, uno de los factores importantes es poder definir cómo voy a partir haciendo este diseño y la pregunta clave es cuál es el nivel de voltaje con el que yo voy a trabajar en mi sistema de subtransmisión. Y ahí mencionamos que podía ser 220 kV, 110, 66, incluso 33 kV. ¿Y qué factores podrían influir en que yo decida por alguno de estos niveles de voltaje? Mencionaron ustedes que la estructura, los cables, los transformadores, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del costo, pero por lo general tienen estos aquí. Y lo único que tiene relación con los niveles de voltaje son los transformadores. Oye, pero ese ya no tiene vieja. A nivel de estructuras, Y ese no va a depender de la altura que yo le quiera dar a las torres y de las cadenas de aislación que yo voy a poner. ¿Ya? Los conductores principalmente van a depender de qué cosa, de la potencia que yo quiero transferir a través de ellos. Por lo tanto, podría tener conductores super con una sección muy grande o muy pequeña, pero la limitación va a ser en la potencia. ¿Ya? No el nivel de voltaje. Entonces vamos a ver ahí que los niveles de voltaje para el alimentador primario van a representar el factor más importante que afecta el diseño del sistema, por su costo y por la operación. Y algunos de los aspectos de diseño y operación que son afectados por el nivel de voltaje del alimentador primario, o sea, del sistema de subtransmisión, va a depender de una serie de factores que están acá mencionados. Por ejemplo, las caídas de voltaje, la proyección de la carga del sistema que va a alimentar, la pérdida de potencia que pueda tener, el costo de la disponibilidad de los equipos, porque construir un transformador de 220 kV no es algo que yo pueda pedir al fabricante que me diga así, lo tengo en el patio. Se piden y se diseñan y se construyen a pedido. Entonces el fabricante me dice, sí, yo lo tengo, que lo puedo vender, se ofrece un buen precio, pero me demoro 10 meses en entregar el transformador. Entonces tengo que planificarme para que recién en 10 meses más me llegue el transformador de 220 a 23. O de 220 a 110, depende del nivel de voltaje que esté pidiendo. Ahora, si le pido un transformador de 66, probablemente me va a decir que lo tengo en 4 meses. ¿Ya? Y el costo obviamente va a ser distinto. Entonces, el costo de la disponibilidad de los equipos también es un factor que tengo que tener en cuenta. Porque si requiero algo rápido, no lo voy a tener. ¿Ya? Las subestaciones adyacentes y los voltajes y los alimentadores de estas subestaciones. Si yo me puedo interconectar con otra subestación, en vez de tener un equipo súper claro en qué nivel de voltaje está alimentado esa otra subestación, porque tengo que conversar con ella. O sea, si tengo puras subestaciones de 220, difícilmente yo voy a construir la mía en 110 para recibir. Porque la otra va a tener 220, o sea, va a tener que agregar otro transformador que me baje a 110. ¿Ya? Entonces tengo que tener en cuenta también lo que tengo cerca, porque ¿dónde me voy a conectar? Algún sistema que ya existe. Y tengo que ver qué niveles de voltaje tienen esos sistemas. También las políticas de la empresa, como política de construcción, política de crecimiento. Todo lo que nosotros hagamos lo vamos a hacer en 220. Listo, esa es la política. Y no hay mucho que decir respecto a eso. O todo lo que nosotros construyamos lo vamos a hacer en 110.
está definido así y la empresa va a trabajar con esos niveles y va a tener que adaptarse o adecuarse a lo que después tenga. Y tendrá que poner otros transformadores para bajar de los 20 a 110 o a otros niveles de voltaje, que sean los que existen. Pero mis líneas van a ser todas en 110. Perfecto, es una definición, es una política de la empresa. ¿Ya? Si estoy hablando en distribución y quiero hacer mis alimentadores, también tengo que considerar el voltaje entonces que tengo aguas arriba, en la subtransmisión. ¿En qué nivel me llega o en qué nivel me entrega? ¿En 110 o en 220? Entonces yo como empresa distribuidora voy a tener que tener transformadores adecuados al nivel de voltaje de la subtransmisión. Porque me tengo que acoplar a ese nivel de voltaje para poder bajarlo a niveles de 23 o 13200, que son los niveles de voltaje de la media tensión en los sistemas de distribución. ¿Ya? La longitud también de los alimentadores. ¿Por qué influye la longitud de los alimentadores? Pérdida. Las pérdidas. ¿Cierto? Las pérdidas. ¿Cómo controlo las pérdidas? Elevando los niveles de voltaje. Entonces me tira el nivel para arriba. Entonces yo quiero tener pocas pérdidas, levanto el nivel de voltaje. Pero si ya estoy hablando de 110, me tengo que subir a 220. Y a lo mejor la subtransmisión está en 110. Entonces tengo una limitación. No puedo subir más. Entonces voy a tener que aceptar el nivel de pérdida que con el cálculo me va a dar para ese nivel de voltaje. Entonces, si uno empieza a analizar, son muchos los factores que empiezan a influir en cómo voy a definir la selección o el nivel de voltaje de mis líneas, de mi sistema, ya sea que esté en la distribución o en la subtransmisión. Y tengo que ponerlos todos en la mesa y tomar la mejor decisión. Las caídas de voltaje, que también están relacionados después con un poco de las pérdidas de potencia. Entonces son varios factores que tengo que considerar. La proyección de la carga. ¿Cuáles van a ser mis consumos hoy día y a futuro? En 10, en 20, en 30 años más. Y la idea es que yo compro un transformador y el nivel de potencia que yo le ponga a ese transformador me permita trabajar por lo menos unos 20 años sin necesidad de tener que cambiar el transformador. Porque la vida útil de ese transformador fácilmente va a superar los 20 años. Entonces, si cada 10 años voy a tener que estar cambiando, no tiene ningún sentido. Tengo que tener en consideración la proyección de la carga. Si soy empresa distribuidora y voy a empezar a distribuir en un sector nuevo, claro, probablemente hoy día tengo poca demanda. Pero en 5 años, en 10 años y en 20 años más, me aseguro que la demanda se va a triplicar en relación a lo que tengo hoy. Y por lo tanto, mi transformador, que tiene que durar mucho más que ese tiempo, tiene que estar adecuado ya para ese nivel de potencia. Probablemente esa elección va a significar que en los primeros años no voy a trabajar a plena carga. Porque voy a tener un transformador de 10 megas cuando tengo 5 de consumo. Estoy trabajando el 50% de la carga del transformador. Y voy a asumir el costo en pérdidas que eso tiene. Lo que estoy haciendo es trabajar el transformador, ¿no es cierto?, a la mitad de la carga nominal. Entonces, eso todo tiene que entrar como un factor a considerar al momento de seleccionar el nivel de voltaje. ¿Ya? Si voy a hacer distribución, la voy a hacer en 13.2 o en 23. ¿Ah? Sí, pero la hago en 13.2000, en 13.200 volts en vez de tensión, o la hago en 23.000 volts en vez de tensión. Tengo que considerar eso. En 23.000 volts podría tener a lo mejor mayores bloques de potencia a transmitir.
En 13.200 podría tener bloques más pequeños. Si me subo el nivel de voltaje, probablemente las pérdidas van a ser menores para la misma potencia. Todas esas cosas hay que considerar. No hay una regla escrita o tácita que diga, no, esto se hace así y siempre va a ser igual. Porque cada caso es distinto, cada situación es distinta. Los consumos varían, las distancias varían. Copia modo era el pedacito que está aquí abajo. Entre la Alameda y Enrique. Hoy día, todo lo que era el sector de los callejones era rural. Era rural. Hoy día no. Fue una parte de una zona urbana. Las potencias, el consumo, y el transformador que tengo en la subestación no lo puedo estar cambiando cada vez que va creciendo la ciudad. El costo sería demasiado elevado. Entonces, todos esos factores influyen al momento de tomar la decisión, ¿no es cierto?, de el nivel de voltaje y la capacidad de los equipos que voy a poner para hacer la distribución en un sector. No es una decisión fácil. Hay que tener proyecciones, hay que tener estudios del sistema, ¿ya? Una proyección del crecimiento de la ciudad a 5, 10, 15, 20 años para poder determinar. Entonces algunos podrán decir, mira, yo voy a comprar un transformador de 5 megas y vamos a partir con ese, pero yo sé que en 10 años voy a estar en 7 megas. Pero entonces, en esa cantidad de tiempo, lo más probable es que yo necesite poner otra subestación en otro sector para ir aumentando la posibilidad de realimentar los servicios. Entonces, cuando llegue esa fecha, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comprar un transformador de 10, lo voy a poner acá, voy a sacar este de 5 y lo voy a llevar allá. Joder, adelante. Me dice don José, a partir de mañana, las clases que van a ser en el edificio grande. Sí, en la 402. 402. ¿Qué tú dices? 402 no son bien. Sí, la E. ¿Ahora lo escuchaba? Sí. Ya, estamos. 400. Ok. Entonces, como te decía, se pueden dar esas situaciones donde diga yo mi proyección de crecimiento la planifico y hoy día compro uno de 5 y en 10 años más, cuando esto ya me quede chico, compro uno más grande, planifico la compra de manera de llegar a tiempo con el equipo, pero este de 5 lo saco y me lo llevo a otro lado y ahora ya empiezo a hacer una anillo. Empiezo a seccionar el sistema y puedo tener alimentaciones dobles o de 2 puntos, ¿no es cierto?, a través de dos puntos distintos. Entonces uno empieza a trabajar en la planificación de los sistemas. Entonces, por lo general, los alimentadores primarios localizados en áreas de baja densidad de carga están restringidos en longitud y carga. Voy a tener alimentadores cortitos. Si tengo todo concentrado, o tengo una dispersión muy grande en los consumos, en cuanto a distancias, tengo que ver cómo es la concentración o la densidad de esta carga. Y están restringidos entonces por longitud, por la caída de voltaje, más que por restricciones de tipo térmico. ¿Ya? Las caídas de voltaje son las que van a provocar más problemas. En tanto que los alimentadores primarios localizados en áreas de alta densidad de carga, por ejemplo en zonas de tipo industrial y comercial, pueden estar limitados por restricciones más de tipo térmico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tengo zonas de alta densidad, quiere decir que están relativamente concentradas. Entonces, si tengo un transformador que alimenta los consumos, estos alimentadores son relativamente cortos. No tienen que cubrir mucha distancia.
porque tengo concentrado los consumos. Entonces aquí, ¿qué es lo que me va a afectar principalmente? Un factor de tipo térmico. Líneas cortas con harta carga se calientan. O sea, tengo harta demanda de corriente por esos alimentadores. Yo tengo todos los consumos concentrados. Y probablemente, como habla ahí, sectores industriales o comerciales están concentrados en una misma zona. Desde el punto de vista urbano, si me meto al centro de la ciudad, tengo una concentración de carga en el centro de la ciudad. Oficinas, edificios, departamentos, está muy concentrado. No necesito alimentadores largos. Pero entonces el problema es térmico. En cambio, si me voy hacia el exterior, hacia afuera, hacia la periferia, voy a necesitar alimentadores largos para llegar a estos consumos. Y ahí, ¿qué es lo que me afecta? La caída de voltaje, la caída de tensión, o la distancia. Entonces tengo que considerar eso en el diseño. Porque aquí voy a necesitar, no es lo mismo esta línea larga que esta otra. Aquí la caída de tensión es poca. Tengo que compensar caídas de tensiones con mayores secciones. Sin embargo, acá, probablemente un alimentador de varios kilómetros, la caída de tensión es muy alta. Tengo que compensarla de alguna forma. Probablemente la voy a compensar con qué? Con mayor sección de conductores. ¿Y por qué? Para evitar el pérdida. En general, entonces, para una caída de voltaje dada, la longitud del alimentador y su consumo, su carga, son función del nivel del voltaje del alimentador. Porque el voltaje, una vez que ya lo defina, va a ser un valor fijo. No lo voy a cambiar. Entonces, yo defino que hacer la línea en 13.200 kP, ese valor es fijo. ¿Ya? Y después, potencia, voltaje por corriente. Esto ya es una constante. 13.200. Entonces, dependiendo de la sección del conductor, voy a ver cuánto es la capacidad máxima de corriente que puedo transportar por esa línea, y eso me define la pérdida, perdón, la potencia. O al revés, yo puedo decir, yo quiero transportar un bloque de tantos megawatts de potencia, o kilowatts de potencia en la unidad que queramos. El voltaje ya es constante y por lo tanto voy a definir el valor máximo de la corriente para esa potencia. Y ese valor máximo de corriente va a estar marcándome la sección del conductor. Y ahí empieza el juego. Ahí empieza el diseño. ¿Me han hecho proyectos? ¿Me han hecho proyectos? Conmigo, ¿no? Ya, ahí vimos todo esto. Ahí lo vimos. ¿Okay? Pero entonces la definición del nivel de voltaje me marca el tema, porque si ahora elijo 23 kilovolts. De nuevo tengo un voltaje constante, tengo la misma potencia, la corriente que pasaría ahí podría bajar, o sea, podría tener sección más pequeña. Cambia el diseño, el tiro. Ya la sección del conductor no es la que tenía para 13,2. Entonces son las cosas que tengo que analizar antes de partir, cuando estoy diseñando los sistemas. La carga o la cargabilidad de un alimentador primario está definido como la carga que puede transportar un alimentador durante las condiciones de carga máxima. Algunos de los factores que afectan el diseño por carga son los que se mencionan acá. Por ejemplo, la densidad de carga del alimentador. ¿Es concentrada o es muy baja? ¿Eso qué significa? Que va a tener alimentadores cortos o largos. ¿Ya? La naturaleza de la carga del alimentador. ¿Qué tipo de consumo va a tener esta línea o estas líneas? ¿Son consumos de tipo residencial?
son consumos de tipo industrial o una combinación. Porque los consumos residenciales o industriales tienen el mismo comportamiento. ¿Cómo son los consumos industriales? Obviamente más altos. Más variados. Suben, se mantienen, bajan un poquito, siguen y después bajan. ¿Cómo es el consumo residencial? No magnitud. ¿Cómo es la curva? ¿Cómo es la curva? Si yo grafico el consumo por un sistema residencial. ¿Cómo es la mañana? A ver, partamos aquí a las 24 horas. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3, 9 de la mañana y llegamos de nuevo a las 24 horas. En un día, ¿cómo se comporta el consumo residencial? En la noche, ¿cómo es? Bajito, ¿no es cierto? Y aquí ya tipo 6, 7 de la mañana empieza a subir, ¿no es cierto? Todos los servidores. Todos los servidores. Y después, ¿qué pasa después de las 8 a las 9? Tiende a bajar otra vez un poco, ¿no es cierto? Y se mantiene. Y después cuando ya llego acá tipo 18 horas, y aquí como a las 22, 23, tiende de nuevo a, y después se mantiene bajito, diría acá ahora. ¿Cierto? Es un consumo que tiene una forma parecida. Bueno, la gráfica no estamos, lo vamos a ver después, la gráfica va a encachar, pero más o menos una forma así. En cambio, un sistema de tipo industrial, a las 6, 7 de la mañana, y de ahí, a veces en la hora de almuerzo baja un poquito, sube. Y después, y después la noche tiende a bajar. Depende de la empresa, porque trabaja las 24 horas de manera continua, se mantiene. Las curvas de carga son distintas, ¿cierto? Entonces la naturaleza de la carga del alimentador también me marca el comportamiento que tiene que tener el sistema para poder responder a alguno de estas combinaciones. Corrientes relativamente bajas suben en este horario solamente, pero y el resto del día la carga del alimentador es baja. En cambio acá se mantiene constante. Este alimentador va a estar, si es industrial, o si está aquí concentrado y son industriales, van a estar calentitos. Por eso aquí tenemos un factor térmico que influye en el comportamiento del sistema, o acá principalmente por caída de voltaje, más que por un tema térmico. Esta línea no se va a calentar tanto si es residencial, pero esta otra sí, está permanentemente sometido a carga. Son factores que tengo que tomar en cuenta. Por eso es que si yo veo o analizo los consumos, las cargas, la naturaleza de esa carga también influye en la definición de cómo puede ser ese alimentador. También la tasa de crecimiento de la carga en ese alimentador. O sea, si hago un alimentador para llegar aquí a un sector donde hicieron una villa nueva, y esto tiene 4 kilómetros de largo, y aquí no hay nada en el camino, lo más probable es que en un par de años esta villa esté con otra, esté llena de villas alrededor, nuevas. Por lo tanto, cuando yo diseño el alimentador, no lo hago pensando solamente en esta, tengo que pensar en el crecimiento que va a tener en este tramo. En cambio, en un sector industrial donde la industria ya se puso y se instaló, lo más probable es que se mantenga bastante más estable durante un periodo largo de tiempo. La empresa ya está instalada. Bueno, que quiera duplicar su tamaño, no sé, claro, ahí me va a crecer, pero es mucho más estable en el tiempo. Son factores que tengo que considerar, porque si no, este alimentador me va a quedar chico al tercer año. Puede que cambiar el alimentador o el transformador.
Los requerimientos de capacidad de reserva para condiciones de emergencia. Lo vimos, si tengo un sistema radial, en algún minuto voy a hacer pasar la carga completa por un alimentador. O sea, si tengo otro alimentador paralelo, que en alguna parte se pueden interconectar, este alimentador, este tramo tiene que soportar todos los consumos que están acá y todos los consumos cortos. Entonces, estos van a pasar por acá o estos dos van a pasar por acá. ¿Tengo que tener capacidad o no en este alimentador? Claro que sí. Y si este sector crece, están conectados al mismo alimentador, este tiene que ser capaz de soportar eso también. Entonces, los requerimientos de reserva para condiciones de emergencia también es un punto que tengo que considerar. No lo puedo hacer junto. Para consumo público. Eso es lo que te estoy preguntando. Es lo que me dijo. Los requerimientos también de continuidad de servicio, que hoy día están pegando fuerte a las empresas distribuidoras. Si se corta una línea, todos estos clientes que están acá van a estar reclamando por la cantidad de tiempo que van a quedar fuera de servicio. Entonces tengo que tener sistemas enmallados para poder realimentarlos por otro punto, de manera que la calidad de servicio de este cliente, cuando falla la línea, no se vea afectada. Y por tanto me obliga, desde el punto de vista de continuidad del servicio, a tener un diseño que permita interconectar los consumos. Otro factor que tengo que considerar. Los requerimientos de confiabilidad. Bueno, la continuidad y la confiabilidad del servicio están bastante de la mano. Pero el hecho de que yo conecte estos consumos a este alimentador porque este falló, no tiene por qué implicar una baja en el voltaje de estos clientes. ¿O no? ¿O se podría permitir? No, porque el cliente, ¿qué es lo que quiere? Que el voltaje sea lo más estable posible. Y que no por el hecho de haber conectado o interconectado las cargas a un solo alimentador, ellos se vean perjudicados, ¿no es cierto?, por una baja o por una alza en el voltaje. Entonces, la confiabilidad del servicio también es un factor que tengo que considerar. Muchas cosas que hay que considerar. No me digas, es fácil. Girar la línea, ¿no? A ver, la calidad del servicio, que engloba la continuidad y la confiabilidad. Cuando hablamos de calidad de servicio, estamos hablando de todo esto. El nivel de voltaje del alimentador primario, obviamente que tengo que considerarlo. La localización y la capacidad de la subestación de distribución. ¿Dónde pongo los transformadores de distribución? ¿Lejos de los consumos o cerca de los consumos? Si son de distribución, van a estar lo más cerca de los consumos, ¿cierto? Y ojalá en un arreglo lo más equilibrado posible, de manera que todos los clientes que estén conectados a un mismo transformador no sufran las caídas de tensión propias del sistema. Si ese es el arreglo desde el punto de vista eléctrico de las líneas de distribución, donde tengo todas estas corridas de casa aquí conectadas, y acá tengo las otras corridas de casa, y acá tengo otras corridas de casa, y acá tengo otras corridas de casa. Y las líneas pasan por acá. El sistema está desmayado. El sistema está enmayado. ¿Dónde pongo el transformador? Uno de los costados. Lo pongo aquí. Lo pongo acá. Lo pongo aquí.
¿Dónde lo pongo? Si es posible decir. A ese. ¿Ahí? Sí. ¿Por qué ahí? Para que distribuya. Para que distribuya, pero si cualquier cosa que lo ponga, esto está todo enmayado. Bueno, hago llegar el alimentador aquí o hago llegar el alimentador ahí. ¿Pero dónde pongo el transformador? En la esquina, ¿eh? No, a la izquierda. ¿Cuál es el punto de equilibrio en ese pequeño sistema? No, a la izquierda, punto de término. Por la facilidad de conexión de línea. Al horno. El punto central. ¿Por qué? Porque las distancias son más equidistantes hacia todos los puntos. Son casas, ¿no? Estas son las casas, pero no voy a tirar los alimentadores, me refiero a distancias a todos los extremos. Claro, si pongo el transformador aquí, la corriente va a circular por ahí, se va a ir para allá, se va a ir para acá, para allá, para allá, para allá. Nudos. Se va a distribuir para todos lados. Y con... Entonces, este sería un punto de equilibrio de este pequeño sistema Sí, va a ser enmallado. Pero si lo pongo acá en el extremo, para conectar esta casa, la corriente tiene que recorrer para llegar ahí. Que sería el doble de la distancia que si lo pongo acá. Entonces la caída de tensión cuando llegue a este espalda, ¿cómo va a ser? Mayor. Va a ser mayor. Porque la corriente tiene que recorrer más distancia. Sí, será el diseño. Yo Vamos a tengo que por buscar los los puntos de cables equilibrio para las casas. de los sistemas ¿Cómo lo haces cruzado? para poder distribuir. Sobre un ejemplo. Ahora, eso no siempre es factible o posible. Bueno, en realidad todo es posible, pero es más caro. Porque si este es el sistema, y la línea eléctrica llega por aquí, la línea de media tensión, ¿dónde me sale más barato poner el transformador? Lo más cercano posible a la línea de media tensión. Entonces yo lo pondría aquí. Pero la calidad de servicio de este cliente y de este cliente va a ser peor que la de este cliente que está acá. Porque va a tener más pérdidas antes de llegar a su sitio. Entonces lo ideal sería meter la línea de media tensión hacia adentro y llegar hasta acá. Pero eso implica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. En cambio aquí gasté 2. Entonces, claro, económicamente me sale más a cuenta ponerlo aquí porque gasto menos. Pero técnicamente me sale más a cuenta ponerlo acá porque tengo mejor calidad de servicio para todos los clientes de manera simultánea. Entonces cuando diseño tengo que pensar en eso también, ¿o no? Claro que sí. Después este cliente me va a estar reclamando todos los días que le llegan 200 volts, 180 volts a la casa. Entonces la localización y la capacidad del transformador también es un factor. Si entre todos los consumos que tengo acá suman 40 kVA, ¿de qué potencia pongo el transformador? Adelante, tanto que la zona crezca. El doble. ¿Dónde? Puede ser mayor. O puede ser igual. Pero eso es súper caro.
Pero que va a salir más caro después comprarse un poquito uno más grande. Bueno, y me hicieron proyectos, amigo. Me gustó 2 veces la nominal de la potencia instalada. Vete a hacer el proyecto usado. Aquí tienen que integrar todo lo que saben, po. ¿Hay simultaneidad ahí o no? No daría. No, tampoco. ¿Todos los consumos van a estar conectados en forma simultánea al mismo tiempo? No. Entonces, si entre todos suman 40, ¿se van a consumir 40? No. ¿Necesito un transformador más grande? Probablemente no. Pero te digo que tenemos que elevarlo un poquito. Bueno, pero tengo que hacer una proyección. A lo mejor la simultaneidad me da que con 20 kilovoltamperes de potencia tengo suficiente para alimentar todos los consumos. Entonces te quiero conectar un poquito y voy a meter un transformador de 40. Ya, y por eso tengo variedad. Pero no 80. Pero no 80. Ve que esos factores, porque la suma de todo me da 40, pero la simultaneidad hace que estos sean realmente 20 kilovoltamperes de consumo. Porque no voy a tener todas las viviendas conectadas a plena capacidad al mismo tiempo. Incluso si estuvieran todas las casas prendidas, encendidas, su capacidad máxima de consumo no es la nominal. Por lo tanto, jamás voy a llegar a un consumo de 40. ¿Cómo se define la potencia de una vivienda? Por la cantidad de luces y por la cantidad de enchufes, ¿o no? Y eso me marca la potencia y finalmente queda limitado por un automático que está en la entrada, en el medidor. ¿Y qué máximo puede ser? 10 kilowatts por vivienda. Si es un negocio podría ser más, pero ya no es PTU. No es tarifa residencial. Pero aún así, teniendo el máximo 10 kilowatts con un automático de 40 amperes en el medidor, le aseguro que ninguno consume 10 kilowatts. Con suerte llegarán a 5 o 6. Porque ¿cómo se define la potencia de un enchufe? ¿De cuánto? 250 watts. ¿Se estandariza? Los instaladores de leche van a ver. ¿Cuánto se le asigna de potencia a un enchufe? 12. No, 150 son los 250. Ya, pues. ¿Ninguna de esos planes de acá? 150. No, 250, ¿no? 250. Sí, la luz son 150 o son 100, lo que no era de 150 a 300. Ah, los enchufes 250 y a las luces 100. 100. ya, búsquenlo. Ya vamos a simular que esto sea 250 y que esto sean 150. ¿Cuánto me da eso? Dependiendo cuántas luces tenga. Ya, supongamos que tengo 10 luces. Okay. 1 kilo. 1500. Y si tengo 10 enchufes, 2500. ¿Cuánto me da el total? 2, 3, 4. 4 kilowatts. 4 kilowatts. Y el tipo le puso un automático de 40 amperes en el medidor. O sea, tiene proyectado 10. Y como yo sumé todas las casas con 10, llegué a 40. Pero en realidad tiene máximo 4 kilos de consumo real. Ahora, cuando yo llego a la casa, ¿tengo las 10 luces prendidas? No. Y aunque las tuviera, ¿todas las luces tienen 150 watts hoy día? No. ¿Cuánto tienen las luces LED hoy día? 30.
18, con suerte, 25. Entonces me estoy consumiendo los 1500 Yo tengo watts un en equipo luz. fluorescente. Y en los enchufes. Y en los Yo tengo enchufes fluorescente. tampoco. Tampoco me estoy consumiendo los 2500 kilowatts permanentemente. Claro, si prendo un microondas, puede que durante un periodo de tiempo menor a 10 minutos voy a consumir 2,5 kilos en el microondas En invierno. o en el horno eléctrico, La estufa. pero no me estoy consumiendo los 4 kilowatts de potencia. Entonces, cuando yo tengo que diseñar y definir la potencia del transformador, me tengo que ir a ese valor que es la suma de todas las casas, ¿no? Porque ese factor está ampliamente sobredimensionado. Y lo de la empresa eléctrica lo tienen súper claro. Entonces no van a gastar más plata poniendo un transformador tan grande cuando saben que la carga real va a llegar al 30, al 40% de ese valor. Entonces cuando uno diseña la casa ya está sobredimensionada. Cuando yo hago el diseño de la instalación interior de la vivienda, ya está sobredimensionada. ¿Tengo que poner un automático tan grande como el de 40 amperes? No. Tengo que poner uno que se adapte a los 4 kilos. Máximo. Y aún así, ya es alto. 15. La norma establece que el mínimo sería 15. Entonces ya no tengo que estar metiéndole más, sobredimensionando. Cuando yo dimensiono, el viejo dice, no, que la corriente la vamos a multiplicar por 1.2 para que estar sobredimensionado, va a tener un factor de... Si ya con el 1 está sobredimensionado. Eso va a hacerlo gastar con plata. Y claro, ya la sección del conductor no va a ser 2,5, va a tener que poner una sección de 4. Para los enchufes. Y en caso de que yo quiera ampliar eso, la potencia instalada. Entonces la localización va a ser un punto de equilibrio central que me permita tener distancias lo más equidistantes de los consumos más alejados respecto de la fuente, que sería el transformador, para que así la distribución de corriente por un sistema que es enmallado, o sea que puede circular por todos lados, sea lo más corta posible hacia cada punto. Y eso me permite tener un control de la pérdida, menos pérdida. La corriente que circula desde el transformador hasta esta casa recorre menos distancia que si pongo el transformador acá. Entonces la calidad de servicio es mejor para todos si está en un punto de equilibrio en esa zona. Y eso también es algo que hay que buscar en la medida que sea posible. Porque si la empresa tiene otras definiciones como solamente el factor económico, entonces me va a decir, mire, ¿sabes qué? El punto de equilibrio me da lo mismo, yo voy a meter el transformador aquí porque me gasto 2 postes. Y no 9 como tengo que llegar hasta acá. Son 9 postes, 9 estructuras, 9 por 3, 27 en la hora más, todo. Pero obviamente a expensas de que la calidad de servicio de algunos clientes no va a ser la óptima. O van a estar teniendo reclamos a futuro por calidad. Y obviamente va a tener pérdidas. La calidad de los reclamos van a ser mayores para algunos clientes y para otros. ¿Ya? Ahora, hay veces que hay limitaciones técnicas que impiden, ¿no es cierto?, hacer eso. Por ejemplo, cuando yo tengo una red existente y llegué hasta aquí con el transformador, ¿ya? Y después esto crece allá. Entonces, claro, es más fácil extender la red de baja tensión para llegar hasta esos otros puntos, pero no, el transformador ahí no, que ya lo tengo ahí. Claro, de nuevo, a expensas de que la calidad de servicio del que está ubicado acá no va a ser la óptima en algún determinado tiempo.
Pero son decisiones que ya hay que ir tomando a medida que los proyectos van creciendo. Pero cuando parto o cuando doy inicio a un sistema, tengo que considerar estos factores para tratar de hacerlo lo más óptimo en la partida. Pero de lo contrario va a ser más caro. Porque si no lo hago así, tendría que cambiar todos los postes de baja tensión por postes de media tensión. Un equipo con puros postes de baja tensión, y en el futuro este cliente y este cliente que está acá me reclaman tanto que me obliga a extender la línea de media tensión hasta acá para poner aquí ahora un transformador nuevo. Todos estos postes los voy a tener que cambiar. Y eso no es igual que instalar un poste nuevo donde no había nada. Sino que acá tengo que retirar uno, poner uno nuevo, retirar las redes de baja, poner redes de baja nuevamente. O sea, tiene que hacer el doble del costo. Y eso tengo que asumir. Entonces, para los que quieren trabajar en distribución, tienen que tener visión. Futuro. Pasar hacia adelante. Mirar. ¿Dónde va a crecer? Y ahí ya hablamos de los requerimientos de regulación de voltaje, que están dados por estos mismos siempre. El tipo y el costo de la construcción. ¿Qué tipo de construcción quiero hacer? ¿Qué tipo de poste voy a utilizar? Antiguamente se utilizaban postes de madera. Todavía se utilizan en algunas partes. La norma no establece que no se puedan ocupar. Pero la gente pone también postes de hormigón. Y postes de hormigón hay de diferentes tipos, de diferentes calidades y también de diferentes costos. Un poste de hormigón de 11 para una línea de media tensión de 11,50 metros de largo, con una tensión de ruptura de 350 kilos, es suficiente para hacer una línea. Pero si me voy a los remates o a los anclajes, en los puntos extremos que van a soportar las tensiones, tengo que poner postes de mayor resistencia, porque van a estar sometidos a tensión. Entonces ya la ruptura no es 350, van a ser 600 como mínimo. O podría pensar en voy a poner postes de 1000 kilogramos de ruptura y a lo mejor no necesito poner tirada. Porque es autosoportable. De 1000 y de ahí hacia arriba ya son autosoportables, no necesito tener un tirante. En algunos casos uno ve de repente unas esquinas, hay un poste y busca el tirante y no está. No, tiene una ruptura suficiente que soporta el peso de la red sin problema. Obviamente que esa estructura, ese poste, el hormigón, es mucho más caro que el otro. Obvio. Pero también es un factor que tengo que considerar en el tipo y el costo de esa construcción. Hay que darse la competencia sin saber. Otro factor adicional que hay que tomar en consideración cuando hago el diseño de un sistema es la ruta del alimentador. ¿Por dónde voy a hacer pasar ese alimentador, esa línea de media tensión o esa línea de subtransmisión? El número de alimentadores y la selección del tamaño del conductor, y depende de muchos factores como están acá especificados. El tipo de alimentador que voy a construir, el crecimiento futuro de la carga, la densidad de carga en el lugar, las limitaciones físicas del entorno, la caída de voltaje, los patrones de desarrollo urbano, los costos totales que esto implica. Porque entre un punto y este otro punto, ¿cuál sería lo más barato?
Eso, ¿no es cierto? Que es la distancia más corta que hay entre esos dos puntos. Casi. Pero si aquí tengo puros edificios, puedo pasar por hacer los edificios. Así que tiene que decir. Tiene que robar. Entonces ya voy a tener que hacer eso. Pero si el polo de desarrollo está aquí, a lo mejor, y yo tengo que llegar acá, entonces a lo mejor me conviene irme aquí y irme allá. Pensando en que aquí va a haber un polo de desarrollo y que yo ya tengo un alimento 2 pasando por el sector, entonces en 5 años más, cuando esto se empieza a poblar, yo ya tengo líneas en el sector. Y estoy cumpliendo con llegar al punto que necesitaba, que era el que estaba acá arriba. Pero si hago el trazado acá, en 5 años más tengo que llegar acá, voy a tener que hacer otra construcción para llegar a esta zona. Y a lo mejor hago el trabajo una sola vez y defino pasar por ahí. Es un factor que tengo que considerar. Por eso tengo que mirar hacia el futuro. Hace 25 años atrás, ¿el Palomar existía? No. No existía el Palomar. Entonces las líneas iban desde la asociación Copiapó, que está al lado de la carretera, y se metían por los potreros y en algunos puntos entraban a la ciudad, porque por aquí estaba el río, y entraban a Copiapó. Y estos eran puros potreros. Y pasaban varias líneas que entraban a la ciudad. Y otras salían cortitas aquí y entraban por acá. Pero después apareció el proyecto del Palomar. Y hubo que, junto con el MIMBU, trabajar cuál iba a ser la proyección de crecimiento del Palomar. Y ellos tenían un plan maestro que definía, ¿no es cierto?, todo lo que hoy día conocemos como el Palomar. Las calles del Palomar estaban proyectadas hace 25 años atrás. Y nosotros conocíamos los trazados de las calles transversales, principales, que iban a tener el Palomar en todos los sentidos. Y la primera etapa fue ahí. Fue la primera etapa. No había nada más para. Fueron como 100 casas que se hicieron para el proyecto PEP. Plan especial para el PEP, plan especial para trabajadores. Las primeras casitas, las que están ahí donde estaba la planta de revisión técnica. Ah, sí. Acá sí. Fueron las primeras casas que se hicieron en el Palomar. Donde está la asociación, en realidad, físicamente estarían ubicadas por ahí. Y la planta de revisión técnica, que tiene una calle ahora, está por aquí. La que era la planta de revisión técnica. Eso fue lo único que se construyó cuando partió. Y nosotros teníamos unos alimentadores que pasaban por medio del potrero. Incluso era más exagerado porque estas líneas, como pasaban exactamente por ahí, pasaban así por el diagonal. Pasaban por el diagonal.
Entonces ahí influyó mucho el tema de los patrones de desarrollo. Entonces quiero que nos dijeron, oye, necesitamos alimentar esta primera población que se está haciendo aquí en el Palomar. Ah, perfecto, nosotros sacamos, y tienen la proyección de la calle, sí, la calle va a pasar por aquí, qué sé yo, está todo clarito, entonces ya nosotros salimos de aquí, tiramos el alimentador para acá, y entramos por ahí. Y ponemos el primer transformador por ahí. Sí, pero es que esto va a seguir creciendo. Entonces, después que terminemos este proyecto, vamos a partir con otro que va a ser por acá, y después otro por acá, y después otro por acá. Tampoco era ordenadita la cuestión, como para que nosotros vamos a ir creciendo. Entonces, lo que nosotros queremos, nos dijo el mismo, es que nos despejen estas líneas porque nos cruzan todos estos paños. Entonces tuvimos que sacar los alimentadores y tirarlos por las calles, las futuras calles, y por aquí, nos tocamos para allá, y entramos, y con este otro nos tuvimos que ir por acá, aquí volvamos para acá, nos fuimos para allá, y la calle está por acá al fondo, entramos. Tuvimos que hacer toda la modificación del recorrido de los alimentadores, ellos nos tuvieron que proyectar las calles con topografía, para decirnos aquí va la calle, esta va a ser la distancia, este es el eje de la calzada, esta va a ser la zonera, y voy a tener tantos centímetros, tantos metros para llegar acá a los antejardines de las futuras casas, entonces yo desde aquí para acá ponía mi. Y eso se hizo con topografía sin que existiera nada. La idea era, si íbamos a correr el alimentador, que en 5 meses más o en un año más, cuando empezaran a construir ahí, no nos pidieran correr de nuevo los postes. Que el gasto que teníamos que hacer era otra vez. Entonces se proyectó con topografía la proyección de todas estas calles que no existían, y los topógrafos nos dieron la posición de las soleras. Y ahí nosotros paramos los postes. Y así quedó el tramo, el plano, digamos, con las líneas ya reubicadas y que iba a permitir trabajar en todos estos paneles sin que tuvieran líneas eléctricas que cruzaran y que no dejaran trabajar. Es un trabajo que se hace usando lo que diga. ¿Y cuánto demoraron para lograr en construirse? 25 años. Pero ya está todo trazado. El alimentador lo mismo al principio, una sola vez. Entonces los patrones de desarrollo influyen mucho en la ruta del alimentador. Porque si yo hubiese conocido el proyecto del Palomar antes, mira, estamos pensando 25 años atrás, estas líneas probablemente nunca hubiesen cruzado estos pocheros. Hubiesen estado al tiro ya definidos por las calles que en el futuro iban a estar, pero obviamente no, hace 25 años recién se planteó el proyecto. Cuando se tiraron estas líneas por los pocheros, nadie hablaba de que ahí en algún futuro ni lejano ni cercano iban a haber casas. Era el límite que teníamos o el horizonte que manejábamos en ese momento. Pero si uno como empresa puede conocer eso, obviamente que me ayuda mucho porque yo hago el gasto una sola vez. Entonces la ruta de mi alimentador la tengo súper definida. Y todo lo que venga a futuro se conecta. Y no tengo que estar gastando plata año tras año cambiando de posición del alimentador porque ahora van a construir acá. Y después, vamos a construir acá. Vuelta a correr el alimentador otra vez. No es la idea. Las limitaciones físicas también influyen porque si aquí abrir un cerro, por ejemplo, y yo quiero pasar derecho para allá, probablemente el cerro va a ser un impedimento. Entonces voy a tener que rodear el cerro, dar la vuelta por fuera, por abajo. Hay una limitación física. El cruce de un río, el cruce de ferrocarril.
son limitaciones físicas que tengo que considerar. Porque el modelo o el diseño también va a verse afectado por esas condiciones físicas. O el desarrollo urbanístico. Si aquí alguien me dijera que van a hacer un paso sobre nivel para cruzar el río, y a lo mejor sería una buena alternativa, probablemente el recorrido de algunos de los alimentadores que están cruzando el río van a tener que ser modificados, porque la obra de arte que hacen los ingenieros civiles, ¿no es cierto?, me va a significar mover los alimentadores. O rediseñar el alimentador pensando que ahora ya no puedo pasar de manera aérea y tengo que hacerlo subterráneo. Claro, porque si el tipo me dice que el perfil va a cambiar porque vengo en la calle, va a subir, se va a mantener y acá va a bajar de nuevo, y yo tengo un alimentador aquí que tiene líneas que cruzan en ese mismo sentido, este poste que está aquí, las líneas van a quedar al mismo nivel del paso a nivel, entonces el loco va a tirar la mano a la orilla y puede agarrar la línea. Entonces no me sirve una línea aérea sin que yo modifique esta estructura. Probablemente aquí me voy a tener que meter subterráneo y salir acá. O tendría que alejarme de la figura para mantener una distancia de seguridad respecto de ese paso a nivel. Pero cualquiera que tire en la baranda del camino puede tomar la línea. Por seguridad lo que podría hacer. Entonces las limitaciones físicas también son factores que tengo que considerar cuando hago el trazado. ¿Cuántos alimentadores hago? ¿Uno? ¿Dos? ¿Con cuántos alimentadores llego a Copiapó? Con tres. Tres. Con tres porque lo pensé Caldera, porque apoyo la varilla y de tierra varilla no. ¿Y cuántos alimentadores entran en Copiapó? Depende del sistema de red que tiene ya, ¿Cuántos alimentadores hay? hay como 4 millones, sí. Tres. Estaba contando el de Panamá, el de Candelaria. No, pero hay muchos más. En Copiapó tienen que haber como 7 alimentadores. Caldera tiene 2 que entran en la ciudad. Rodillo de Elías. Tiene una concentración pequeña, no necesita mucho. Pero Copiapó como ciudad, uno lo ve, ¿no es cierto?, espacialmente grande. Entonces yo no puedo tener un único alimentador, porque si falla ese alimentador, bueno, todo. Entonces tengo seccionado sectores, varios alimentadores que entran en la ciudad y que en algún punto también se interconectan para poder hacer estos traspasos de carga de un punto a otro. ¿Ya? Entonces hay un alimentador que nace en Paipote y que llega y avanza por los carreras hacia abajo. En la subestación Copiapó entra uno, entra otro, entran como 3 o 4 subestaciones alimentadores que vienen de la subestación Copiapó. Este viene de la subestación Planta, que está en Paipote, y de aquí salen
dos alimentadores. Aquí vienen tres. Por acá abajo está la subestación Hernán Fuentes y de aquí salen dos alimentadores que entran en la ciudad y otro que se va hacia la salida norte. Otro alimentador. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está la ciudad. Entonces eso me permite interconectar en algunos puntos estos alimentadores de manera de transferir carga de un punto a otro. Si es que falla esta línea, puedo alimentar por acá. Si falla esta línea, puedo alimentar por acá. Puedo hacer esas transferencias. Entonces, el número de alimentadores también depende mucho de la concentración de carga que tenga, del recorrido, del largo. Yo podría tener uno solo que haga todo el recorrido. Que entre aquí, que se vaya para allá, que dé la vuelta. Pero es uno solo. Si falla en la cabecera, murió completo. Obviamente que esa configuración no es muy buena. ¿Ya? Ahora, si es uno solo, va a tener que soportar la carga de todo el sistema. Por lo tanto, la sección de ese conductor va a tener que ser más o menos importante. ¿Ya? Entonces, la caída de voltaje, el tamaño del conductor, la capacidad del transformador que lo alimenta de la subestación, son factores que tengo que considerar al momento de definir cuántos alimentadores voy a meter en la ciudad o en el sector que quiero alimentar. La densidad de carga, la carga que está toda concentrada o está dispersa. La longitud, ¿cuántos kilómetros sumaría todo esto? Que es uno solo. O si tengo la mitad, porque recorro la mitad del camino con los alimentadores. Las caídas de tensión son distintas. Si tengo un solo alimentador que recorre 10 kilómetros, si tengo dos alimentadores que recorren 5 cada uno, obviamente que las caídas de tensión son distintas. Si tengo uno, tendría dos. Si tengo tres, probablemente el recorrido va a ser menor, la caída de tensión también va a ser menor. Y si tengo más alimentadores, probablemente los conductores van a ser de menor sección, que no necesito tener un bloque tan grande de potencia conectado a una sola línea. La distribuyo en 2 o 3 o 4. Entonces la sección también va a ser más pequeña. Y si la sección es más pequeña, no necesito estructuras tan rígidas, tan grandes, tan fuertes para soportar el peso de esas líneas. En subtransmisión eso se nota mucho más. Las torres de subtransmisión son más pequeñas. Incluso postes. No necesito una torre para una línea 110, por ejemplo. Con un poste de 15 metros puede ser suficiente. Cuando un alimentador es medianamente pequeño. Pero si ya es un alimentador grande, largo, con mucha potencia concentrada, probablemente sí ya necesito una estructura más rígida. Entonces el número de alimentadores depende de muchos de estos factores para poder determinar cuántos exactamente necesito. Y si la ciudad sigue creciendo, tengo que pensar en que probablemente en el futuro voy a tener que sacar un alimentador nuevo para llegar hacia esos sectores nuevos. Y este que está acá el transformador tiene que tener capacidad para los crecimientos futuros. O no voy a estar cambiando el transformador cada 5 años. Y el alimentar tiene que dar 15. Y pasa, que a veces se ven sobrepasados en potencia y uno se ve obligado a cambiar el transformador de manera rápida. Cuando no lo ha planificado, tiene un transformador de reparto. Estamos en el
en que la subestación Copiapó tenía un transformador mediano relativamente pequeño. Y cuando llegó el momento y la carga empezó a subir, mandaron a hacer un transformador nuevo, pero se llevaba varios meses. Así que llegó al tope de su capacidad. ¿Cómo estaba ese transformador? Calentito. Era un verdadero radiador. Eran 6. Con sistema de ventilación, las 24 horas del día, tratando de enfriarlo. Y aún así, la elevación de temperatura era la más alta de la que esperábamos. Si fallaba, caía a la mitad de Copiapó. Estuvimos como un mes trabajando con sacos mojados tirándole agua. Sacos de papa, astillero, aguantan el agua, forrado, entero, con una manguera tirándole agua, para enfriar el transformador. Porque tuvimos que hacerlo durar hasta que llegara el transformador nuevo, que ya estaba a punto de la fábrica, pero no llegaba. ¿Se compra otro robot más grande o se compra un igual y llega a la No, pues no teníamos espacio para meter dos transformadores, había que sacar ese y poner el otro. Bueno, si hay espacio puedo tener dos transformadores para él. Esa es la realidad. Si tenía espacio podríamos haber puesto otro al lado, no sé cuánto, y ahí trabajaba. En ese momento no estaba diseñada la solución como para el futuro. Tenía que poner uno solo. Tuvimos casi un mes trabajando con este transformador a cope, enfriándolo con agua. Tirándole, o sea, lo teníamos forrado con sacos paperos, tirándole agua para que se mantuviera fresquito. Soluciones verdes. Ya la eché en la tarde. Unos aspersores. En la noche bajaba un poquito la carga, pero en el día había un horario que ya veíamos que no pasaba. ¿Cuánto tiempo todo esto? Un mes. ¿Dice cómo? No puede ser. Yo debería hacer la atención a su estación si estaba ahí en la playa, ¿no? Uno de risa. Y la selección del tamaño del conductor, Y estaba en serio. ¿de qué depende? Ahí vemos. De las pérdidas. Obviamente la selección del conductor me va a marcar las pérdidas. Del índice de crecimiento de la carga. Si la carga sigue aumentando, sigue creciendo, voy a necesitar más demanda de corriente. Y más demanda de corriente implica mayor sección de conductor. El pronóstico de la carga futura, porque tampoco voy a diseñar para lo que tengo hoy, sino que voy a proyectarme con el crecimiento futuro. Las caídas de voltaje, obviamente. La capacidad del transformador que tengo. Realmente tengo un tope dado por la capacidad del transformador, no me va a poder entregar más potencia que esa. El tamaño del conductor, desde el punto de vista físico, el tamaño me va a marcar la aislación, me va a marcar la herrajería, me va a marcar el tamaño de la cruceta, el tipo de cruceta, el tipo de poste y el costo total que eso tenga. También es algo que tengo que considerar. Porque uno puede hacer el diseño más perfecto, pero con un costo prohibitivo. Entonces también tengo que ajustarme a los temas de los costos. Cuando hay plata no hay problema, uno diseña a su ancha lo mejor que puede y proyecta todo lo que quiere a futuro,
Pero el costo está, así que no se fijen nada. Pero con el presupuesto restringido, tengo que tomar la mejor decisión de ajustarme al presupuesto que tengo. Y no me puedo pasar. Porque si me paso, tengo que empezar a dar explicaciones. Y a nadie le gusta dar explicaciones. Pero también el tema del costo a veces se compensa cuando uno puede justificar bien la proyección de futuro que quiere hacer. ¿Ya? Entonces se hizo el alimentador que va hacia Alto del Carmen, desde Vallenar hacia Alto del Carmen, era una línea de 13,2 kilómetros. Eso era lo que existía. Pero obviamente el valle llegó un momento en que empezó a crecer, ¿no es cierto? La producción de uva, los packing empezaron a salir y la demanda energética empezó a crecer. Y obviamente que ese alimentador de 13,2 kV, con la cantidad de kilómetros que tenía que recorrer hasta desde Vallenar hasta Alto del Carmen, y de ahí para arriba, porque Alto del Carmen es como el punto de llegar, ¿no? Hizo que se tuviese que proyectar un alimentador nuevo, porque el que ya teníamos no daba. Entonces en el momento se hicieron los cálculos y el diseño y se estableció que con una línea en 33 kV era suficiente para cubrir la demanda que se tenía en el lugar, pensando en que podía crecer un poquito. De a poco andar nos dimos cuenta que una línea en 33 kV iba a ser complicado porque no existían transformadores en 33 kV. No es un nivel de voltaje muy usado, si bien está normalizado, pero no es muy usado. Un nivel de voltaje que tiene 33, nadie le da nada. Tengo uno por ahí que dice que entonces era una complicación porque no tenía aislación, no tenía transformadores, no tenía mucho en 33 kilovoltios. Y después pensamos, bueno, pero si el valle hoy día ha crecido y esta cuestión está tomando auge y va a crecer más, lo más probable es que en 5 o 10 años más esta cuestión sea 3 veces lo que es hoy día. ¿Por qué no hacemos la línea activa en 110? Entonces la empresa dijo, sí, pero si la hacemos en 110, necesito tener un transformador que tenga 110 en la salida. Y necesito tener un transformador acá que me reciba en 110. Y que después me tire en 23. Y acá, ¿con cuánto tengo que llegar? Depende a dónde me quiera conectar. Lo más cercano que tenía era su estación Vallenar. Y tenía 110. Entonces era todo un enredo. Tengo 110, me puedo conectar directo, a lo mejor no necesito transformador. Pero no tenía capacidad para darme, a conectar, porque no había un paño donde yo poder conectarme en 110. Porque tenía un paño de llegada en 110, pero no uno de salida. Necesitaba los interruptores por el lado de acá si me quería conectar en 110. Porque en 110 no me podía conectar. No tenía factibilidad para conectarme en 110. Chuta, ¿qué hacemos? Pero el futuro era a ese nivel de voltaje. ¿Por qué? Porque ¿cuántos kilómetros hay de Vallenar a Alto del Carmen? 80, 90 kilómetros. No, bueno, no sé cómo. Y de Alto del Carmen salía con alimentadores hacia el valle. Antes todo esto era 13 horas. Obviamente que ya no daba. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, como el futuro da para el lado de tener una línea de 110 y de acá distribuir en 23, me ahorro 90 kilómetros
pérdida. Y tenemos la plata para construir, entonces construyamos la línea para 110 kilovolt, pero la alimentamos con lo que tengo acá nomás, 23. Y llegamos con 23 acá arriba, todavía no teníamos transformador, y seguimos en 23. Ya era mejor que 13.2, que lo que teníamos acá. Con eso mejoramos un poquitito la condición de la calidad de servicio de los consumidores que estaban acá arriba, en el valle. Pero no era la solución óptima. Entonces empezamos a trabajar al mismo tiempo que estábamos construyendo con Rancelec para poder sacar una salida del 110, que tenía que habilitar un paño de salida con interruptores, con protecciones, con todo. Y eso tampoco es algo que se hace de un día para otro. Y después de un par de años logramos conectarnos a los 110 y energizar esa línea en el nivel de voltaje para el cual se había construido. Entonces al principio era para la risa porque teníamos tremendas estructuras, con unas tremendas torres, con así unas cadenas de aisladores en 110 y la estábamos alimentando con apenas 23 voltios. Pero como teníamos una carga, la gerencia dijo ya, hagámoslo. Si no lo hacemos ahora, capaz que en 5 años más nos digan que no hay presupuesto. Y si ahora lo tenemos, gastemos el tiro. Entonces el gerente local dijo, ok, hagámoslo. Y se construyó la línea 510 con estructura gigante, ¿no es cierto? No, estructuras, unos perillas también en estructuras metálicas, con así un conductor. Y apenas para empezar un 23 kilovoltios. Pero el traje le quedaba grande al chico, pero a 10 años no tenía 5, o sea, se quedaban nadando todo. Pero 5 años después, o no, fueron como 3 años más o menos que se demoró, se pudo conectar la línea de 110, se hizo la subestación en Alto del Carmen de 110 a 23 y ahora los alimentadores nacen de ahí hacia arriba. Entonces nos eliminamos, nos ahorramos 90 kilómetros de pérdida. Pero claro, los viejos arriba ya no reclamaban. Los viejos echaban a andar un patio, echaban a andar un regadizo con un sistema de portátil. ¿Por qué? Porque sumaba la caída de tensión del consumo más los 90 kilómetros de la caída de tensión de esta línea de 13 hermanos cada vez. Claro, el voltaje lo llegaba a la buenísimo. Pusimos hasta un regulador de voltaje, pero tampoco era suficiente para levantar el voltaje de camino. Entonces la mejor solución fue esa. Y por lo tanto pusimos un conductor así cuando teníamos uno así. Selección del conductor, pronóstico de la carga, índice de crecimiento, todo eso influyó para hacer el diseño. Muchas veces lo técnico queda superado por lo económico. En la realidad, en la triste realidad, a veces lo económico te limita a tener que construir lo que puedes. Desde el punto de vista teórico, uno debería pensar en el proyecto óptimo, considerando todos estos factores. Después vendrán las peleas de cuánto cuesta y cuánto me tengo que empezar a rebajar, cuántos pasos voy a dar a cerrar. Pero eso ya es otro tema. Si a mí me preguntan cuál fue el diseño, este fue el diseño que yo hice. Y se justificó por tal situación. Las decisiones finales las toma la gerencia de más arriba, no el proyectista. Yo tengo mi proyecto bien hecho. Ahora la gerencia ya chuta, pero no la podemos financiar. Veamos cómo lo hacemos ahora para bajar. Entonces, otro tema, es la segunda derivada del proyecto. Una cosa es lo técnico, teórico, y otra cosa es la triste realidad de lo económico. Cuando tengo las dos en la mano, puedo hacer lo que quiera. El mejor proyecto.
con la mejor tecnología, pero siempre tengo que respetar condiciones de diseño. Otro tema que ya lo hemos mencionado son las famosas líneas de enlace que me permiten interconectar muchas veces subestaciones de poder o de gran potencia, ¿no es cierto?, que no tienen muchas veces consumos conectados, simplemente interconectan sistemas. ¿Ya? Ahí tengo una línea de enlace. Entonces, la línea de enlace es aquella que conecta dos fuentes de suministro o alimentación para proporcionar un servicio de emergencia entre dos sistemas. Generalmente una línea de enlace proporciona servicio para las cargas del área a través de su ruta, así como servicio emergente en las áreas adyacentes de la subestación, de modo que estas líneas cumplen dos funciones. Líneas de enlace: proporcionar servicio de emergencia para el alimentador adyacente, para reducir el tiempo de salida de los clientes durante condiciones de falla o de emergencia, y para proporcionar un servicio de emergencia para las subestaciones adyacentes al sistema, eliminando con esto la necesidad de tener un respaldo de emergencia en cada subestación. ¿Ya? Entonces, muchas veces se hacen sistemas a través de subestaciones principales en subtransmisión, 1, 2, que tienen sus propios consumos, sus propias cargas, y que muchas veces necesito interconectar a través de esta línea de enlace para poder alimentar un equipo en particular. ¿Ya? Aquí, a través de esta línea, yo puedo interconectar desde acá hasta acá. Entonces, si este transformador falla, yo dejo fuera el transformador, cierro ese, traspaso energía por acá y energizo todo el sistema por acá, dejando fuera solamente el transformador. ¿Ah? Lo mismo, si falla el transformador de acá, lo dejo fuera y alimento con un consumo por esa línea, paso por la barra y sigo hacia los consumos de acá. ¿Cuál es la consideración? Que este transformador tiene que ser capaz de soportar la carga de este transformador. Y además, su propia carga. ¿Ya? Su propia carga. Y acá lo tengo enlazado a la baja, ¿no es cierto?, que tiene esta carga acá, y puedo cerrar este y alimentar los consumos por este otro lado, dejando fuera este y algunos de estos interruptores si fallan estos interruptores. Hay muchas combinaciones que puedo hacer dependiendo de a dónde haga el enlace. Y hay varias formas de hacer también la interconexión. En minería, muchas veces se utilizan, cuando tienen consumos críticos, dos transformadores, T1, T2. Esto tiene sus propios consumos, esto tiene sus propios consumos,
Pero cuando yo tengo que hacerle mantención a este transformador, lo puedo sacar fácilmente de servicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este que está normalmente cerrado pasa a normalmente abierto. Este que está normalmente abierto pasa a normalmente cerrado. Y este está siempre cerrado. Entonces, saco este transformador de servicio, abro este interruptor y alimento todo por este lado. La tiene cerrado. El tracker tiene cerrado. Este tiene que estar Cerrado. Se mantiene cerrado. Este se mantiene cerrado. Este que está normal abierto pasa a cerrado. Pues ahora alimento hacia acá. Y saco del servicio así. ¿Ya? Entonces abro el interruptor acá. Al abrir este, al quedar normal abierto, interrumpo la alimentación al transformador, caería todo esto que está aquí abajo. Pero si este lo mantengo cerrado y este lo mantengo abierto, alimento cerrado. Y aquí a veces también tengo que tener otro arribita, uno está abajo. Entonces este también lo dejo abierto. Y ahí saco completo el transformador de servicio. Entonces, este transformador tiene la capacidad para su consumo y para el de al lado. Entonces, cuando estos consumos son críticos, no pueden dejar de estar alimentados. Utilizan esta configuración y así yo puedo también mantener estos dos transformadores. Esta es una configuración cara, porque requiere dos equipos y una serie de interruptores para poder aislar uno de otro, pero te permite hacer mantención cuando tú quieras, sin necesidad de afectar los consumos. Entonces, el área de operaciones, por lo general, no te prohíbe hacerlo o te lo entrega cuando tú quieres. Yo voy, necesito hacer mantención en el transformador 1. Perfecto, traspasamos carga 1. Listo, se acabó. Media hora está listo. Y puedes estar todo un día con el transformador afuera y nadie te molesta. Operaciones que por lo general molesta harto con la salida de los transformadores, aquí no te dice nada porque tiene una configuración que le da esa dualidad. Después, la otra semana quiere hacerle mantención al transformador 2, no hay problema, pasamos toda la carga al transformador 1. Pero obviamente que el tamaño de estos transformadores es grande, porque tiene que soportar los consumos. Si estos fueran dos correas grandes, transportadoras en minería, por ejemplo, el viejo jamás te va a dejar sacar el transformador porque no va a parar la correa. Pero al tener esta configuración, te da lo mismo. De hecho, te pide que lo hagas para así tener siempre este transformador y saca. Funcionando. Que esté bien mantenido. Entonces las mineras cuando tienen plata hacen configuraciones de este tipo y tienen plata en el proyecto. Por ejemplo, Minera Spence cuando se diseñó en Antofagasta, se diseñó como un sistema dual. N-1. Entonces todos los consumos tienen dos transformadores. Todos los consumos críticos tienen dos transformadores. Y nosotros podíamos hacer mantención sin ningún problema. Coyahuasi también tiene una configuración parecida. En casi todos los sistemas críticos. Todos tienen dos transformadores. Yo pedía uno una semana y en la otra semana pedía el otro. Y podía mantenerlos integrados. Cuando las empresas son más pequeñas, obviamente que esto tiene el doble del costo, por lo tanto van a hacer alimentaciones exclusivas o directas a un solo transformador y ahí sacarle el servicio. Va a costar una marca ahí a Santa María, creo. Acá. Y de operaciones estoy muy relajado con la producción como para que te diga ya saquen los servicios. ¿Después de la noche igual? ¿Un rato? No, unas 6 horas más o menos. ¿Qué? 6 horas, no. Con 2 horas no me puedo dar más. Me demoro una hora en conectar, desconectarlo y otra hora en conectarlo, o sea, al final no me hago nada. Ya me tengo que sacar las tapas, sacar las conexiones, conectar los puntos.
En 15 minutos. Claro, están desconectando Toma, el equipo y te están pidiendo el entregue. Sopla, Y si yo le quiero hacer pruebas a un transformador, ¿cuánto me demoro en hacer un set de pruebas? Mínimo son 5 o 6 horas. sí, no, no. Más 1 hora en desconectar, otra hora en conectar, tengo el turno, 8 horas. Porque también hay que ir a almorzar. Ya tengo las 8 horas. Ya, pero lo dejo ahí, se tiran los pelos. Sacarle un transformador de 8 horas, imagínate una correa parada por 8 horas. Producción. Porque cuesta mucho. Están las paradas de planta para eso. Una parada de planta una vez al año. Una vez al año. Y si es que se hace. Si es que se hace. Y si es que se hace. Si es que se hace. Mantenerse a los motores. Muy bonito. Una pintita rápida. Ahora, cuando nosotros hacemos el diseño ya tenemos más o menos claro, ¿no es cierto?, cuáles van a ser mis niveles de voltaje, cuántos alimentadores voy a hacer, cuál va a ser el trazado, el recorrido. Entonces ya conozco la longitud de los alimentadores, conozco los niveles, la sección de los conductores. Obviamente que tenemos que hacer algunos cálculos en esas redes, porque todavía estamos en la etapa de proyecto, de diseño, que me permite entonces asegurar, ¿no es cierto?, el comportamiento que va a tener esta red. Entonces, en condiciones normales de operación o en condiciones de emergencia o de falla, vamos a tener que verificar algunos parámetros. Por ejemplo, la determinación de los flujos de potencia y las corrientes en condiciones normales de sobrecarga, para ver cómo se va a comportar el sistema. El cálculo de la caída de tensión y las pérdidas de energía que vamos a tener trabajando a plena capacidad o en condición de sobrecarga. El cálculo de las corrientes de cortocircuito también es sumamente importante, porque ya lo vamos a tener que determinar. Ya sabemos los alimentadores, el trazado, la sección de los conductores, los niveles de voltaje. ¿Qué me falta en el diseño? Las protecciones y la malla de tierra. Para eso necesito conocer las corrientes de cortocircuito, que son las que me van a ayudar a definir las protecciones y también definir el tamaño de las mallas de tierra. Entonces tengo que hacer cálculos. Ya tengo todo definido. Tengo todos los datos necesarios. Entonces los fundamentos para el cálculo de las redes de distribución parten con los conceptos para la planificación de estas redes, de las curvas de demanda para los distintos tipos de cargas y factores, si voy a trabajar en condiciones normales, si voy a trabajar en condiciones de sobrecarga. Entonces tengo que conocer la característica de la carga, porque si voy a sobredimensionar una protección y a lo mejor no la voy a ocupar nunca, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, desde el punto de vista del patrón de consumo, es sumamente importante cómo se va a comportar la carga del alimentador. En un sector residencial voy a tener una sobrecarga del alimentador en condiciones normales, difícilmente. Pero en una condición de carga industrial, voy a tener una sobrecarga, a lo mejor importante. Entonces, tengo que conocer el patrón de consumo y el tipo de usuario que se va a conectar a esa línea. ¿Va a ser residencial, comercial, industrial, de servicio público? ¿Cuáles serían de servicio público? ¿Ah? Alumbrado público, la carga superlineal. Si yo hago una línea para conectar al alumbrado público, el consumo es lineal. Y es de noche, ¿no? De día, cero. Entonces la distribución de carga estacional se da principalmente en aquellos lugares en que las condiciones climáticas, también las tengo que considerar, tienen cambios importantes. Entonces se puede tener, por ejemplo, que en el verano altas temperaturas requieran el uso casi continuo de aire acondicionado. Y ahí los consumos, ¿cómo se dan? Se disparan. Mientras que en invierno no.
Esto plantea consumos distintos simplemente por un aspecto estacional. Acá nuestro invierno, bueno, hasta ahora porque ha hecho harto frío, pero nuestro invierno normalmente era bastante parejito, con temperaturas relativamente agradables para ser invierno, y con 17 grados una pasada bien. Y por lo tanto los aire acondicionados a lo mejor en invierno no se ocupan mucho. Hoy día a lo mejor se ocupan más. Pero antiguamente no, el clima era bastante parejo, templado en invierno, pero en verano hacía mucha calor. Y ahí el aire acondicionado aumenta los consumos considerablemente. Entonces hay un tema estacional que también tenemos que considerar. Esto plantea consumos distintos que se deben considerar en el proyecto de las redes. Un ejemplo de variación de carga se muestra, por ejemplo, se acabó la tinta. Estaba calculado, pero de manual. No te podía bajar el presupuesto. Solo para terminar la idea y para partir mañana. Los perfiles de carga que yo debo conocer respecto de los consumos que voy a tener conectados a mi sistema. Un perfil de carga de primavera, de otoño, de verano y de invierno. Varían según la estación. Los consumos no son los mismos. Para los mismos clientes, pero los consumos no son iguales. Varía según la estación del año. Como les decía, en verano probablemente el aire acondicionado va a hacer que suba, en invierno probablemente no lo ocupo tanto, etc. Es importante entonces conocer el perfil de la carga, de los consumos que yo voy a tener que conectar y para el cual estoy diseñando el alimentador. Probablemente si quiero contar todo esto en uno solo, voy a tener una media, punto a punto, ¿no es cierto? Y me va a dar una media con la cual podría a lo mejor trabajar. ¿Sí? Mañana vamos a seguir hablando de los perfiles de carga.